los verdugos, ¿correcto? Muy bien, pues vamos a avanzarle con el capítulo 13 de Ezequiel. Voy a dar lectura del 1 al 6 y dice así: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh, hijo de hombre, ahí está, ¿verdad? Ahí está la frase. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que solo profetizan lo que hay en sus propios corazones: escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: ay de los profetas insensatos que andan tras su propio espíritu y que nada han visto. Oh Israel, como zorras entre las ruinas han sido tus profetas. Ustedes no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel, de modo que pueda prevalecer en la batalla en el día del Señor. Ellos ven vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: así dice el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche ya que nos permites meditar y disponer nuestro corazón para aprender de ti a través de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Ayúdanos y guíanos, Señor. Danos tu luz para que podamos comprender. Quita todo prejuicio, toda predisposición, toda preocupación que pudiera impedir que en este momento, Señor, tú puedas hablar claramente a nuestros corazones. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de los falsos profetas que hablan bonito y de forma muy sutil dividen al rebaño. Cuando hablamos de falso profeta, falso maestro, falso pastor, falsos cristianos, pues, habla más de los líderes, ¿no? Habla más de liderazgo, los que enseñan. ¿Qué piensa usted? Piensa, hablando de un aspecto actual. ¿Qué piensa? No van a decir en usted. ¿Qué piensan cuando dicen falsos profetas, falsos pastores, falsos? Bueno, yo pienso que se quieren hacer ricos o se quieren más la economía. Ok, se piensa rápido. No, si es los falsas organizaciones, líderes y demás, hacen mucho énfasis en el aspecto del dinero, de cómo recaudar dinero y cómo usan el dinero o el mal uso del dinero dentro de las iglesias, denominaciones, grupos que hablan mucho, es muy claro, ¿verdad? El énfasis está en el dinero, ¿conocen alguno cercano o lejano? ¿Alguna experiencia personal? Pare de sufrir. ¿Pare de sufrir? Sí, pare de sufrir. Sí, venden, ¿verdad? Venden el agua, venden las astillas de la cruz, venden el manto, pedacito del manto sagrado, todo eso, y te dan algo a cambio, y todo eso tienes que comprarlo, ¿no? Bueno, es un aspecto que obviamente, ¿cuánta gente va ahí? Y creo que tienen hasta programas de televisión. Y luego que la gente que pasa ahí da testimonio, ¿sí o no? Da testimonio de que andaba bien mal y que ahora es rico o ahora vive muy bien y su familia y demás. Pero, ¿qué será? Nos venden la prosperidad, ¿no? Bueno, el pensamiento de... Sí, la prosperidad. Es lo que ¿cómo pueden deslumbrar al ser humano con riqueza? Pero Dios no prospera. Sí. Entonces, ¿cómo distinguir a alguien que habla es falso, profeta o maestro? Porque te dicen que de acuerdo a lo que tú pongas, va a ser lo que Dios te va a regresar. Ajá. Sí. Vicky, ¿ibas a comentar algo? Pues también son personas que obviamente son muy carismáticos, bueno. Sí. ¿Cómo hablan? Se relacionan con las personas y se hacen amigos. Manipulación. Sientes que te quieren, se hacen una bonita amistad y saben tratar a la gente psicológicamente. sí, en medio de las necesidades. Pero es
si los líderes de la iglesia no visitan, ellos están visitando al pendiente, y te invito a mi casa, te invito Te van enganchando. Yo creo que todos somos incrédulos y cuando vemos algo que, entre comillas, se cambia, ahí es cuando empieza a decir, sí, entonces yo también quiero. Exacto, sí, pero, o sea, la gente puede cambiar. Es decir, conozco a muchos testigos de Jehová que han dejado de ser borrachos al entrar a la organización de los testigos de Jehová. A ver, explícame eso. ¿Es Dios? Es la gracia. Hay palabra ahí, ¿no? Ahora, conocemos a muchos de la Santa Muerte que dicen que han sido sanados y han hecho milagros, ¿no? Entonces, la mera transformación de la persona, pues es una evidencia, o sea, tiene que ser una evidencia, pero aún hay algo más. Aún hay algo más. ¿Qué onda, Luis? ¿Con quién andas jugando? Muy bien. Ok, entonces, sí, es que sale mucho. Carol, ¿examen? ¿Quieres otro examen? También podemos diferenciar los falsos profetas cuando muchos de ellos se la pasan diciendo: es que Dios me dijo que les dijera tal cosa, es que Dios me habló y es que... No, y si Dios te habló, pues cuadro. Si Dios te habló, pues ¿qué puedo decir yo? Pero no mencionan nada de la Biblia, o sea, nomás es las menciones que Dios, y soñé esto, y Dios me dijo que dijera. Sí. Pero lo más sorprendente no es que se descubra una situación de una falsedad de una persona. Vamos a ver algunos filtros que necesitamos evaluar para distinguir. Pero no es lo más sorprendente, sino lo más sorprendente es que le hablan a un pueblo conocedor, a un pueblo que conoce la ley, conoce a Dios, tiene una relación con Dios, y que viene otro y lo engaña. Es decir, que Unifam Coacalco, conocedores de la Biblia, expertos en teología, sabiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los yo soy de Martín y demás, y los más de 60. Y luego viene alguien y les habla una doctrina distinta a lo que dice la palabra de Dios y se la creen. Se la creen. No, pues es que es el pastor, es el maestro, no, pues él sabe, él fue a estudiar al seminario, él hizo esto y aquello, no, pues él ya tiene experiencia, y la gente confiada lo cree, ¿sí o no? Y por eso muchos abusan de la buena fe, abusan de la confianza que han generado. Pero aquí lo que me sorprende más es que el pueblo se haya dejado de engañar, el pueblo de Israel. Entonces, de forma, y ahora estamos hablando de que hay profetas. El pueblo de Israel no identificaba a los falsos profetas. Ahí tenemos a la figura de un lobo, ¿verdad? Vestido de oveja, y las apariencias engañan, ¿sí o no? ¿Cómo podemos entonces distinguir una situación así? Porque hay profetas en Israel que dicen: el Señor ha dicho, como bien lo menciona, ¿no? El Señor ha dicho. Y luego Dios dice: yo no les he dicho nada, ni los he mandado. Por tal motivo van a ser castigados. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se identifica? ¿Acaso, versículo 7, acaso no es vana la visión que han visto y no es mentira la adivinación que han pronunciado? Porque dicen, el Señor dice, sin que yo haya hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, porque han hablado vanidad y han visto mentira. Por eso, he aquí, yo estoy contra ustedes, dice el Señor Dios. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Ellos no estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el registro de la casa de Israel, ni volverán al suelo de Israel. Y sabrán que yo soy, otra vez a la frase, ¿verdad?, el Señor Dios. Por tanto, porque han extraviado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz, y porque mientras él edifica el muro,
ellos lo recubren con cal. Di a los que lo recubren con cal que caerán. Vendrá una lluvia torrencial y caerán piedras de granizo y se desencadenará un viento huracanado. Y aquí que el muro caerá. ¿Acaso no les dirán, ¿dónde está pues la cal con que lo recubrieron? Muy bien, entonces sigue el texto hablándonos al respecto de personas que se levantan en el nombre de Dios y dicen, Dios me habló, Dios me dijo que hicieran esto, hicieran aquello. En la actualidad, regularmente las iglesias muy grandes de televisión que hacen cosas extrañas, que andan pidiendo dinero, que abusan del poder, que tienen enseñanzas extrañas de la Biblia, regularmente podemos identificar y decir, híjoles, pues a veces tienen una buena enseñanza y a veces no, y la verdad es que es difícil, ¿no? Pero si una persona se presenta en la iglesia y dice, Dios me habló, esto de Dios me habló, Dios me dijo, ¿no? O tuve un sueño, Dios me habló, Dios me dijo, me ha revelado, por ejemplo, ¿qué? Que esta iglesia va a ser una iglesia próspera, ¿no? Qué gran, eso sí nos gusta oír, ¿no? O que esta iglesia va a ser castigada. No. Dios me habló y me dijo anoche en un sueño que debemos de buscar la santidad. Bueno, ahí la Biblia lo dice, ¿no? Pero cuando una persona dice, Dios me habló, Dios me dijo que, no sé, que vas a tener un bebé, ¿no? Vas a tener un bebé. Ahorita, amén. ¿Cómo? Algunos enseñan que con las señales que hay, donde erran, ¿no? Que ya es que se va a acabar el mundo. Sí, algunos dicen que con el eclipse ya empezaba el fin del mundo, ¿no? El arrebatamiento, porque dice la Biblia que la luna se convertirá en sangre, el sol dejará de dar su resplandor y demás, ¿verdad? Entonces son situaciones que sacan, pero vamos a ver el filtro. Un falso profeta, en primer lugar, ¿quién es el que separa testimonio? ¿Quién es el que está hablando y dice que Dios le habló? Si es una persona que ni se congrega, si es una persona que tiene en desorden su casa, o que no trabaja, o que tiene algún tipo de vicio, si es una persona que tiene un mal testimonio y la ves y dices, Dios me habló, ahí como que, pues sí te puede hablar, ¿no? Pero digo, o sea, ¿con qué credibilidad tendría una persona así? Una persona que tenemos evidencia de que no está sujeta a la voluntad de Dios. ¿O no? ¿O qué se esperaremos a alguien perfecto? Tampoco, pero alguien de buen testimonio, ¿no? Alguien que se le crea, ¿no? Alguien que se le crea, que ya se le conozca, que se conozca a su familia, que sepa dónde trabaja, que lo veamos pues continuamente y que tiene buen que sirve en la iglesia y que habla con la verdad, etcétera, pues podríamos creerle, ¿no? Primer filtro. Luego tenemos la palabra de Dios. Por eso debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Si viene y dice que Dios le habló anoche y le dijo que el Señor Jesús viene pronto, bueno, sí, o sea, si no somos conocedores, ¿a poco sí? ¿No? O sin santidad no van a ver a Dios, ¿a poco? No, ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. O si Dios viene esa persona y empieza a decir que vendas todo lo que tienes y deposites el dinero en tal cuenta porque el Señor Jesús va a venir exactamente el 1 de mayo, ¿no? Tienes que vender ya todo, ya dejarlo todo porque el Señor viene primero. Y si no conocemos, ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice la palabra al respecto de la segunda venida de Cristo? Nadie sabe ni el día ni la hora. Y viene una persona y viene una persona y dice que Dios le habló y le dijo que va a venir. No, pues eso es el filtro de la palabra de Dios.
Si contradice la palabra, es un falso. Dice Deuteronomio que si se levanta un profeta y dice que algo va a pasar y no pasa, a tal profeta es un falso. ¿Y qué tiene que hacer con él? Apedrearlo, matarlo, ¿no? Ahora se levantan un montón de falsos profetas y dicen cosas y no pasa nada. No mueren. Entonces, la situación ahí. La palabra, el filtro de la palabra de Dios. Por eso debemos de ser conocedores de la palabra. Que no venga alguien o tal vez alguna persona, un mormón o un testigo de Jehová, de los que andan tocando puertas, y llega a tu casa y te dice, a ver, muy bien, aquí la palabra de Dios dice que Jesús es un hijo de Dios, de tantos. Que Jesús no es Dios. ¿Por qué ustedes están creyendo que Jesús es Dios? Jesús dice aquí en Juan 1:1, que es un Dios, uno de tantos. Y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es una persona. Oiga, pastor, y si por ejemplo la persona esta no busca a lo mejor, es que conozco un caso de un señor que él no pidió dinero, o sea, dijo, a mí Dios me habló y me dijo que aquí haga una iglesia. Y aquí y realmente ahí armó su iglesia. Y obviamente pues ya después lucró pero al principio él dijo, voy a ver una iglesia. Dios me habló en un sueño y ¿Es algo bueno? ¿Es algo bueno? ¿Quién es esa persona? ¿Es una persona sujeta a autoridad? Esa persona que le dijo Dios, abre una iglesia, ¿está sujeta a autoridad o va a hacer lo que le venga en gana y nadie le va a reprochar? No le rinde cuentas absolutamente a nadie. ¿Cómo es? ¿No? O sea, ¿a quién le rinde cuentas? La rendición de cuentas. Bueno, estudiando la Biblia podemos ver que la plantación de nuevas iglesias siempre está sujeta a una autoridad. Entonces, ¿a quién le rinde cuentas? Y ahí podemos entonces ver, pues realmente, dónde está el corazón. Dios, a veces por eso es sutil, por eso es algo bueno, por eso vienen presentando algo bueno. Dios me habló, Dios me dijo que esta iglesia va a prosperar, que podamos, sigamos estudiando la Biblia y que Dios nos va a bendecir, ¿no? O sea, sí se basa en la Biblia, pero no realmente pues, sí, la distorsiona. Ajá, aparte de él dice que eres como de una vara, como Moisés. Ah, sí. Tiene su vara. No. Bueno, ya son distorsiones. Y tú le creíste, ¿no? No, que no. Sí, aún lo sigo. Bueno, sí, por eso cada loco se puede levantar y puede decir que Dios le habló. O cuerdo, loco o cuerdo. Puede ser verdad o no, pero hay ciertos filtros. O sea, Dios habla, claro que habla. Dios le habla, claro. Dios le habla a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través del pastor, a través de muchas situaciones nos habla el Señor, de una tragedia, ¿no? A través de una situación, Dios habla a nuestra vida, Dios nos muestra el camino correcto a través de todo lo que vivimos, pero la situación aquí es cómo podemos distinguir a un falso, porque lo que estamos analizando aquí en el pueblo de Israel es que era un pueblo conocedor, un pueblo temeroso, un pueblo obediente que cambia, se transforma y luego viene, se para el hijo del vecino y dice que Dios le habló y dice, entonces sí, Dios me dijo que ustedes no van a ser llevados cautivos a Babilonia. Dios dice que esta es su casa, su templo, y que su templo Él lo habita. ¿Y quién puede contender y pelear contra Dios? Nadie. Entonces no teman, porque Dios me dijo que ustedes se quedarán aquí. ¿Dios les había dicho eso? No les había dicho eso. Le está diciendo a Ezequiel, ustedes van a ser llevados por rebeldes, idólatras, inmorales, groseros, mentirosos. Van a ser llevados. Y ellos quisieron escuchar a los falsos profetas, porque endulzaban el oído, porque decían algo que usted quiere oír. ¿Quiere ser prosperado? ¿Quiere ser sanado? ¿Quiere que su matrimonio esté bien? Dios me habló y me dijo que tu matrimonio estará bien, y luego al mes se divorciaron. ¿Y qué pasó con la palabra de Dios? ¿Dios se equivocó? Ahí hay algo extraño. Entonces, bueno, pues el filtro de la palabra de Dios
para personas que se levantan y a veces contradicen lo que Dios está diciendo. Pero a veces es difícil, porque dice también en Deuteronomio, si este profeta no se cumple lo que dice, será apedreado. Dice, pero si se cumple, fíjate lo que dice, si se cumple, y luego te dice que te desvíes a adorar dioses ajenos, ese es un falso profeta. Entonces hay un fondo, porque hay veces que el enemigo viene como ángel de luz, que el enemigo viene haciendo prodigios y señales. El enemigo se va a presentar haciendo prodigios. O a poco, cuando le pides a la santa, cuando la gente le pide a la santa muerte, ¿le hace milagros? ¿O por qué hay tantas personas ahí? Sí, ya se ¿No? Entonces, ¿y de dónde son esos milagros? ¿Tendrá poder? Limitado hasta donde Dios le permita, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver también es que cuando Jesús fue tentado por el diablo, Él respondió con la palabra. Escrito está. Y Satanás, ¿cómo le tentaba? Con la palabra. Satanás conoce la palabra. Y Satanás le dice, escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropieces, y no caigas, y no te lastimes. Escrito está, le contestó Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan comerá el hombre. De Deuteronomio también está ahí las respuestas de Jesús, ¿no? Escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Escrito está la palabra de Dios. Jesús conocía la palabra, respondió las tentaciones a través de la palabra, y el pueblo de Dios necesita conocer la palabra de Dios. Aquí está el punto donde hasta qué punto conocemos la palabra de Dios, hasta qué grado de profundidad conocemos la palabra de Dios. Martita. Sí, es lo que platicábamos también en el grupo hace unas semanas, que nosotros tenemos que tener primeramente la identidad con Cristo. Él nos va a abrir el entendimiento para poder escudriñar la palabra y saber lo que el Señor dice, lo que es la verdad. Entonces, cuando nosotros no estamos familiarizados con Él, si no tenemos una identidad con Cristo, pues a donde quiera nos van a andar moviendo, porque no estamos firmes en su fe. Sí, nos van a mover fácil. El tercer filtro es el efecto que hay. El efecto que hay. Si se levanta una persona y dice Dios me habló, tiene que haber dos efectos básicos. Uno, edifica a los que están oyendo, ¿sale? Los edifica. Número dos, salva a los no creyentes. Si sucede algo distinto, si hay emociones, si hay división, si hay un pleito, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Es como cuando los de la ufología, como los de los ovnis, ¿no? Los ovnis. ¿Existirá vida en otro planeta? ¿Existirá vida inteligente en otro planeta? ¿Sí o no? Entre miles y miles y millones de galaxias y planetas, ¿qué posibilidad hay de que haya vida vida inteligente en otro planeta? ¿Qué posibilidades hay? Pues muchas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué decimos que no puede haber vida en otro planeta? ¿Y por qué no creer en estos seres inteligentes extraterrestres que andan en platillos voladores o en naves espaciales y que nos visitan y que nos raptan, ¿cómo se llaman? Nos llevan y nos ponen un chip, y luego demás, y hay vidas más inteligentes, civilizaciones superinteligentes y demás cosas. A ver, explíqueme eso. Como cristiano, ¿qué postura tenemos al respecto? Porque hay gente que hasta las graba y ve todo este fenómeno. Por eso se llama fenómeno ovni. El fenómeno ovni. ¿Sí o no? A ver, ¿qué postura tenemos como cristianos? Hablando de toda esta falsedad. No existe. No debemos de creer. No hay. Vamos a suponer que hay una civilización inteligente en otro planeta, en el planeta Nibiru.
¿no? De los reptilianos. De los reptilianos, el Nibiru, que no se ve, pero ahí está. ¿Vale? Ahí está el planeta. Entonces, vamos a suponer que hay una civilización inteligente y que nos visitan y que andan aquí alrededor y demás. Vamos a suponer. Somos cristianos. Creemos en el Génesis, que cree en el principio que creó Dios, los cielos y la tierra. Y más, y si sigue leyendo, después de haber creado, te dice también hizo las galaxias y los astros. ¿Vale? Todo. Entonces, vamos a suponer, Dios es el creador del universo. Hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y entonces, si Dios es el creador del universo, ¿también haría otro planeta y allá también haría personas a su imagen y semejanza? ¿Sí o no? Bueno, sigo yo a un pastor que se llama Félix de Anda, y él dice que los ovnis son ángeles caídos. Ángeles, sí, puede ser, son seres extraterrestres, ¿no? Fuera de aquí. Pero cuentan como demonios, ¿no? Si se... Demonios, sí, seres caídos, ángeles caídos, demonios, ¿no? Que se manifiestan, se materializan. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Estuviera escrito? Escrito está, y no está escrito que hizo otra. Ajá, bueno, pero no es a lo que voy. A lo que voy es, vamos a suponer que allá también hizo seres inteligentes, porque estamos creyendo que hay seres inteligentes. Entonces, en aquel planeta, ¿pecaron? ¿También recibieron la misma instrucción que Adán y Eva? Aquí pecaron y tenemos una humanidad caída. Necesitamos que venga alguien a salvarnos. Y Dios dice, yo me hago carne, me hago humano y muero a través de Jesucristo, muero por la humanidad. Entonces, en aquel planeta que también hizo la vida en otro lugar, si creemos que Dios es el creador del universo, en aquel lugar, ¿no pecaron? Y si pecaron, ¿también tuvo que ir Jesús a morir? Uy, ya nos cambió todo, ya empezamos a meternos en problemas. ¿Cómo que Jesús va a morir 2 veces? ¿Cómo es eso, no? Y al final de los tiempos, ¿qué va a destruir Dios? Los cielos y la tierra serán destruidos. Cuando habla de cielos, la palabra es cosmos. ¿Qué incluye el cosmos? Todo. Será destruido y hará nuevo cielo, nueva tierra, para que habitemos con Él. Entonces nos destruye la teología de salvación, del pecado, la doctrina de Dios, se destruye. Y entonces, fíjate nada más, ¿qué provoca el fenómeno ovni? ¿Qué provoca las películas de terror? ¿Qué provoca el asunto de los fantasmas? Miedo. ¿Usted cree que Dios, y qué provoca Dios? Paz, tranquilidad. Cuando usted se desvía de eso, usted va a ser ateo, porque ninguno de los que creen en los extraterrestres son cristianos. Bueno, menos que yo creía, ¿no? O sea, no son cristianos que profundizan en la doctrina de la Biblia, o las doctrinas de la Biblia. Y entonces, en ese sentido, todo eso provoca una situación de miedo, de temor, de qué pasará, quién será. No, es que vi a mi abuelito que se me apareció, vi a mi tía que había muerto hace ya 100 años y ella me habla. ¿Y qué te provoca? No, pues me da miedo, ¿no? Sí, será Dios. O cuando Dios habla, ¿tienes miedo que Dios? No, cuando Dios habla dice, yo soy Dios. Lea la Biblia. Cuando se manifiestan los profetas, cuando se manifiesta María, a José, yo soy el enviado, un ángel enviado de parte de Dios, me llamo tal y te vengo a dar esta información, este mensaje, a Daniel, etc. Entonces, debemos de tener cuidado con las personas que se acercan. ¿Qué provoca en nuestra vida? Tiene que provocar edificación a la iglesia y tiene que provocar salvación a los que están afuera, a los que no conocen de Dios. Si no, pues entonces estamos hablando de una falsedad de la enseñanza y de la profecía y demás. ¿Qué opina de las frases, lo que decía Carol, verdad? Dios me dijo, Dios me habló. No, pues ya cuando alguien dice Dios me dijo, pues la gente dice, no, si Dios le dijo, pues Dios le dijo, ¿no? No obedecen las otras leyes, pero
¿Sí? O sea, ¿por qué dicen las personas Dios me habló? O sea, aunque sí le haya... Cuando alguien dice Dios me habló, ¿qué se imagina usted? Que escuchó, que tuvo una visión y que Dios, audible, y que Dios se le presentó y que vio la silueta de Dios y que estaba ahí en un resplandor o en un terremoto o en algo, ¿verdad? Y Dios le habló. Cuando alguien viene y dice Dios me habló, pues uno se imagina personas así. Pero ya dijimos, Dios, cuando dices Dios me habló a través de Juan 1 o Juan 14, 1, ¿no? A través de su palabra ya es diferente. Pero cuando las personas dicen Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, no sé, otra vez volvemos a las mismas frases, ¿no? Dios me dijo que me... Ahora, ¿cuántas personas he conocido? Dios me dijo que esta iglesia, aquí debo de congregarme. Y ahora pues entonces vente a los niveles de capacitación y luego tenemos que ir a la Brigada Real del Bosque y luego tenemos que andar aquí sirviendo en un ministerio y tienes que llegar a las 9 de la mañana si quieres servir. Ay, ¿qué cree? Que me volvió a hablar Dios, que aquí no es mi iglesia. Me tengo que ir a otra. O sea, Dios actúa de esa manera. Han llegado familias donde Dios me habló y me dijo que se acabó mi tiempo aquí y que yo tengo que salir a otro lugar, que ya hice lo que tenía que hacer. Ni sirvió, ni hizo discípulos, ni evangelizó, pero Dios le dijo, muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿No? Sí, no, andan despistados, pero Dios les habló, les digo, tenga mucho cuidado con lo que están diciendo. ¿Cómo que Dios le habló? Si Dios no le habló y usted está diciendo que Dios le habló, ¿qué le va a pasar? ¿Qué dice de los falsos profetas? No, o sea, lo que está diciendo ahí, dice, por tanto, dice, que, ¿dónde estaba acá? Usted nos dice que les quitará, ¿no? Hay de los profetas insensatos, otra vez como zorra, fíjate, como zorra, y luego aquí dice, ¿qué versículo es? Ellos no estarán, están 9. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿La mano de quién estará en contra? Imagínate, ellos no estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el registro de la casa. ¿Qué significa eso? Salvación. Están fuera totalmente. El papel ahora de las mujeres, híjoles, ¿qué horas son? El papel de las mujeres para engañar, dice versículo 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan lo que hay en sus propios corazones. Profetiza contra ellas. ¿Trae Biblia? ¿Alguien trae NTV, NBI o versión actual? Por favor. Ahorita me dicen que dicen lo que les digan. Y diles que así ha dicho el Señor Dios. Hay aquellas que cosen cintas sobre las muñecas de las manos y que para cazar las almas hacen velos de todo tamaño para las cabezas. ¿Habrán de cazar las almas de mi pueblo y preservarán su propia vida? No. Ustedes me han profanado entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a las personas que no debían morir y dando vida a las personas que no debían vivir, mediante el mentir a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo estoy en contra sus cintas con que cazan las almas como aves, las arrancaré de sus brazos y dejaré ir libres como aves las almas que cazan. Versículo 18. Vamos a concentrarnos en el versículo 18. ¿Qué versión tienes, Maribel? Lenguaje actual. ¿Qué dice? Diles de mi parte, pobres de ustedes, mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. Pulseras, velos y hechicerías. ¿Qué más? ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? ¿Creen que podrán salvarse? O sea, no eran profetizas nada más, sí, Dios me habló. Eran hechicería, brujería, astrología. Sí, ¿verdad? No astronomía, astrología y demás, videntes. ¿Otra versión que tengan? ¿Alguna otra versión? Bueno, pero engañando con pulseras, con velos, con hechizos, con lecturas de la mano, con vender no sé qué y demás, diciéndole al pueblo, aquí a través de todos esos conjuros, ¿no?, que usan las personas en esta manera, y el pueblo dejándose engañar.
Así es de que si usted trae una pulserita para la buena suerte, si usted trae algún brazalete que le haya dado a alguien por ahí y demás, puras mentiras, falsedades, brujerías, hechicerías y demás. ¿Mande? Sortilegios, ¿verdad? Que andan haciendo y diciendo. Sortílegos, así dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues ahí está, falsedad de falsedades. Y el tema de hoy pues ha sido precisamente cómo identificar a estos falsos, el castigo que recibirán estos falsos tanto hombres como mujeres, y de qué manera nosotros estamos expuestos. Mire, el que piense estar firme, que no caiga, mire que no caiga, y debemos de estar alertas en cualquier situación. Quien quiera que sea, que se desvíe de la palabra y que ya empiece con situaciones que no van. ¿Vale? Comentarios finales, ya acabamos. Comentarios finales, ¿qué piensan? O sea que, refiriéndose a la hechicería, cuenta también en las iglesias cristianas que dicen, no, pues, no sé, poniéndote a lo mejor esta pulsera, si tuviste 1,000 pesos y toda esta pulsera, ajá, ya vas a hacer sí. bendecido, ¿no? Los de padre de sufrir, que ven, sí, hechicería, claro, hechicería, fetiche, que le atribuyen valor a los objetos, les atribuyen algún valor y que no tienen, ¿no? Para cuidarte. Un amuleto, una pulsera, una cadena, una cruz, la cruz que besas, ¿no? Así cada vez que sales. Martita. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando el Señor pone en su palabra, hay de aquellas mujeres, es saber el juicio que el Señor va a tener, un juicio muy, muy fuerte para estas personas pues que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y que atreviendo. Sí, que lo hacen en el nombre de Dios. Lo hacen en el nombre de Dios. A mí me invitó un pastor, le hablé en su lavadora y me dijo, Dios me habló y me dijo que te invitara a mi iglesia y que ahí vas a tener mucha prosperidad arreglando lavadoras. Dije, si no me quieren pagar, es que no me quieren pagar la constructora. Bueno, sí, o sea, es que ya se hace tan fácil y ligero decir Dios me habló y me dijo que tú eres, y me que dijo tú eres que esto, que tenía tú eres que ir aquello. a su iglesia a ver los milagros que él hacía a través de Dios. Pues puede haber milagros, eso sí, puede haber cosas extraordinarias, ¿no? Pero ¿cómo? ¿César? Sí, aprovechando, yo creo que este tema es importante porque al conocer cómo es nuestra condición y cuántas personas podemos a veces ser atraídos a este tipo de gente que tiene o se asume algún poder, podemos identificar que los falsos profetas, el peligro es que debemos de estudiar y de leer la Biblia y buscar la verdad, porque hablando de los últimos tiempos, nos está acordando en Mateo 24 que dice el Señor Jesús que en los últimos tiempos habrá falsos cristos también, y falsos cristos, hablando de decirse ungidos, que es similar el Cristo o ungidos. Muchos de estos que hablabas de la televisión, ¿no? De algunos pastores que, por ejemplo, acá hay una que dice que él fue ungido con mucho aceite, con petadas de aceite le venían a su pueblo. Guillermo Maldonado, Ricardo Rodríguez, que han tenido un encuentro que en un sentido se presentan como ungidos, ellos son los que tienen esa conexión con Dios y un mensaje diferente, ¿no? En un sentido que hacen perder al pueblo, ¿no? Pero que también nosotros pudiéramos ser en un sentido dado, a veces creemos cosas que no están en la Biblia, ¿no? Pero que las hacemos nuestras aún en Cristo, y eso estamos enseñando a los demás. Entonces ahí también hay un cierto peligro. Sí, y definitivamente, ¿a quién escuchan en el Facebook? ¿A quién escuchan en la televisión? ¿Qué predicadores? Y enseñan y dicen y hacen, y ustedes ahí están, ¿no? Y declaran, atan y desatan, atamos, sí. O sea, ¿cuántos cristianos de sana doctrina de repente andan declarando, arrebatando la bendición, atando al diablo y todo lo demás? Ya se quiere ir a Colombia.
Yo sigo un... Avivamiento, hay que tener un avivamiento colombiano. Yo sigo un tal Alfredo Quiroz. Por eso estás aquí en primera fila. Vicky. Yo creo que aquí es muy importante para todos y pues la verdad es que les animo, ¿no?, a que pues estemos estudiando la palabra, porque solamente a través del estudio de la palabra podemos darnos cuenta de los falsos profetas y de qué está bien, qué es lo que no está bien, cómo es el filtro. Entonces yo creo que todos debemos de estar apercibidos, como dice su palabra, estar preparados y ya que nadie seamos engañados. Sí. ¿No? Eso yo creo que es muy importante. Porque siempre va a estar latente, ¿verdad? Ese peligro. Vamos a orar, cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo donde pues tu palabra es muy clara al respecto. Falsos profetas, profetizas que se levantaron en tu pueblo, en Israel, y tú no les habías llamado, tú no les habías indicado nada. Señor, con qué osadía y valor se levantan personas aún en este tiempo. Ayúdanos, Padre, a poder distinguir tu sana doctrina, tu palabra, siempre adecuada, Señor, para la edificación, la salvación de los no creyentes y la afirmación de nuestras familias siendo transformadas por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a distinguir esto, a tener este discernimiento espiritual, de saber cuando viene del diablo, cuando viene de un hombre o cuando las intenciones son tuyas, Padre. Gracias, mi Dios, por cada familia que hoy nos hemos dado cita. Ayúdanos a seguir meditando, escudriñando y profundizando tu preciosa palabra que nos capacita para poder defendernos en medio de un mundo tan complicado, tan difícil, tan violento, tan hostil. También, Padre, queremos pedirte que bendigas las ofrendas, los diezmos que han de levantarse, que sean bien administrados, que bendigas a cada familia que te reconoce, Señor, que tú les provees trabajo, salud y bendición económica. Gracias, Señor, que a través del diezmo y la ofrenda es solamente un reflejo de la gratitud y el amor que te tenemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.